En la Primera Guerra Mundial mueren 8,5 millones de personas, pero 2/3 de estas muertes no son por efecto de las armas construidas por el hombre, sino por las enfermedades. Las bacterias han matado más personas que todas las guerras juntas. Ahora, un hombre le declara la guerra a las bacterias y salvará millones de vidas. Y este es Alexander Fleming. Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 en Escocia. Tras estudiar en varios institutos escoceses, el joven Alexander se trasladó a Londres con 13 años, donde vivió con su hermano Thomas, que estudiaba medicina. Tras complementar su educación en el Instituto Politécnico de Regent Street, trabajó durante 4 años en una compañía naviera hasta que, en 1901, a los 20 años, heredó una pequeña suma de dinero de su tío John Fleming. En 1906, Alexander se graduó en medicina y cirugía. Alexander Fleming fue un médico y científico británico famoso por ser el descubridor de la penicilina. Al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano, esta fue obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Alexander Fleming trabajó como médico microbiólogo en el Hospital St. Mary de Londres hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En este hospital trabajó en el departamento de inoculaciones, dedicado a la mejora y fabricación de vacunas o inyecciones y sueros. Almond Edward Wright, secretario del departamento, despertó el interés de Fleming por nuevos tratamientos para las infecciones y enfermedades. Durante la guerra fue médico militar en los frentes de Francia y quedó impresionado por la gran mortalidad causada por las heridas de metralla infectadas con gangrena gaseosa en los hospitales de campaña. Finalizada la guerra, regresó al Hospital Mary, donde buscó intensamente un nuevo antiséptico que evitase la dura agonía provocada por las heridas. Antes del descubrimiento de la penicilina, era común que muchas heridas, para evitar que fueran infectadas, se rociaran con antisépticos. Fleming fue el primero en advertir que esto era muy peligroso, pues los antisépticos no solo mataban a las bacterias, sino también a las células de nuestro cuerpo, algo que podía tener consecuencias peores que la propia infección. Hoy en día esto está totalmente confirmado. En 1922, Fleming descubrió la lisozima, una enzima bactericida que impide las infecciones y que se halla presente en numerosas sustancias segregadas por los seres vivos, como las lágrimas, la saliva o las secreciones nasales, y que actúa como una barrera contra las infecciones. Descubrió la lisozima después de que mucosidades procedentes de un estornudo cayeran sobre una placa de Petri, en las que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde notó que las bacterias habían sido destruidas en el lugar donde se habían depositado el fluido nasal. El hallazgo fue muy importante, ya que demostraba la posibilidad de que existieran sustancias que, siendo inofensivas para las células del organismo, resultaban letales para las bacterias. La lisozima es capaz de romper los enlaces químicos en la pared celular externa de la bacteria. Las paredes de las células bacterianas contienen una capa de peptidoglicano, que es el sitio específico al que se dirige la lisozima. La capa de peptidoglicano contiene moléculas alternas llamadas N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Estas moléculas forman una fuerte cadena de glicano que actúa como la columna vertebral de la pared celular. La lisozima escinde el enlace entre la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, y una vez que esta cadena se rompe, se produce la muerte bacteriana. Es una bacteria gram positiva. Esta capa de peptidoglicano está en la superficie más externa de la célula. Sin embargo, en una bacteria gram negativa, la capa de peptidoglicano de la pared celular se localiza más hacia el interior.
Por esta razón, la lisozima pura puede destruir más fácilmente las bacterias gram positivas que las bacterias gram negativas. Sin embargo, modificándola convenientemente, la lisozima utilizada en un producto para problemas dermatológicos en animales tiene el mismo efecto bactericida sobre gram positivos y gram negativos, además de ofrecer un alto efecto cicatrizante, antiinflamatorio y regenerador de la piel. El 28 de septiembre de 1928, estaba realizando varios experimentos en su laboratorio y el día 22, al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente, como un contaminante, en una de las placas de Petri, sembradas con Staphylococcus aureus. Fleming estudió las mutaciones en los cultivos de Staphylococcus que había dejado en su laboratorio. Las colonias de estafilococos que rodeaban el hongo habían sido destruidas, mientras que otras colonias de estafilococos más lejanas estaban intactas. Fleming hizo crecer el moho en un cultivo puro y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias causantes de enfermedades. Identificó el moho como perteneciente al género Penicillium, y después de algunos meses de llamarlo jugo de moho, el 7 de marzo de 1929 llamó a la sustancia penicilina. La penicilina comenzó a utilizarse de forma masiva en la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo evidente su valor terapéutico. Desde entonces se ha utilizado con gran eficacia en el tratamiento contra gran número de gérmenes infecciosos, especialmente cocos. En este sentido, se ha mostrado sumamente útil para combatir enfermedades como la gonorrea, la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. El descubrimiento de la penicilina inició la era de los antibióticos, sustancias que han permitido aumentar los índices de esperanza de vida en prácticamente todo el mundo. De hecho, el modelo de preparación de los antibióticos proviene de la penicilina. De la misma manera, la relativa simplicidad del núcleo de las estructuras de una sustancia, así como la facilidad de sustituciones en sus radicales extremos, han permitido que, en la actualidad, se encuentren numerosas penicilinas semisintéticas o sintéticas. El aporte científico de Fleming es doble, pues además de descubrir una molécula química, como la penicilina, también encontró una molécula enzimática, llamada lisozima, con actividad antibiótica. Las enzimas, como lisozima y los péptidos antibióticos, son componentes naturales de la inmunidad innata de los animales que podrían ser utilizados con fines terapéuticos similares a la penicilina. Por esta razón, Fleming puede ser considerado como el primero en descubrir una enzima antimicrobiana. Tras toda una vida dedicada a la investigación, Alexander Fleming, el padre de la penicilina, murió el 11 de marzo de 1955 a los 74 años de edad, en su casa en Londres, tras sufrir un ataque al corazón. Su cuerpo fue enterrado como un héroe nacional en la cripta de la Catedral San Pablo, en la misma ciudad donde desarrolló su carrera y que lo vio morir.